Hoy un nuevo capítulo de testimonios de analistas con la visita de, podríamos decir, un veterano de nuestra institución, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Ivan Hagelin, quien nos va a contar su historia institucional y profesional. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu invitación a este encuentro que para mí es sorpresivo y al mismo tiempo sirve para evocar, supongo, una cosa así, porque hablar de mi carrera es hablar de algo ya bastante largo. Sí. Calculá que yo tengo 84 años y empecé mis seminarios en el 68, así que es bastante larga mi relación con esta casa, con la cual uno tiene una relación tan fuerte, ¿no? De tanto apego, porque acá uno vivió glorias y momentos no tan gloriosos. Y bueno, es la vida. La vida institucional es la vida también. Pero en general te diría que yo no tengo una historia con altibajos tremendos. Sí, en general podría decir que he sido afortunado porque nunca he tenido trastornos o traspiés en la carrera como han tenido algunos colegas, de modo que no tuve tampoco drama para poder llegar, como en aquella época, un poco más bravo que en la actualidad, ser analista didáctico. Pero mi relación con la casa empezó como empezamos todos los jóvenes de aquella época, que teníamos algo así como pasión por el psicoanálisis. Creo que esa pasión, no sé si existe en la actualidad, pero en aquella época éramos un montón de jovencitos, te digo jovencitos que ya estábamos cerca de los 30 años, ¿no? Que vivíamos las angustias de aprobar las entrevistas para entrar a APA, porque en aquella época se decía que era muy bravo ese pasaje, ¿no? Y de hecho, algunos tuvieron algunos problemas y no lo lograron, pero por suerte yo fui uno de esos que no tuvo impedimentos fuertes en el camino. Y para aclarar un poquito esto, antes entrar a la institución era más bravo porque la institución era muy exigente. Muy exigente, muy exigente. Y había que sufrir un trauma porque era pasar de tu análisis terapéutico a pasar el famoso análisis didáctico. En aquella época había una cosa de gran escasez de analistas didácticos y uno solía tener que hacer una pequeña espera de 3, 4 años para que te dieran turno. Sí. Bueno, por suerte, con la gran, no sé si por suerte, pero con la gran cantidad de analistas que se han formado, hoy podríamos decir que se invirtió la cuestión. Hoy hay muchos analistas didactas para una población que requiere... Bueno, a mí no me tocó vivir, esa época era la época brava, digamos, pero también te podría decir que uno tenía la sensación de que cuando entrabas acá eras como perteneciente a una casta muy especial y uno hablaba con los compañeros que estaban esperando para entrar como para decirle, bueno, vos, nene, todavía tenés que esperar un poco. Era un orgullo en aquella época entrar. Y más aún era tener la posibilidad de entrar rápido al seminario, cosa que no era tan seguro, porque el que no tenía 3, 4, 5 años de análisis terapéutico, te decían con un año usted no puede entrar al seminario, tiene que esperar 2, 3 años. Bueno. Pero era una cosa de época, ¿no? Muy característica. Y cuando yo entré al seminario me encontré con un grupo de tigres, eran compañeros que... Por ejemplo, ¿quiénes? Vicente Gali, Julio Nehamkis, Braslaski, Isabel McDonald, y te digo en el sentido que todos querían hablar, todos querían participar y realmente los seminarios eran quien traía algún dato más minucioso, una cuestión más rebuscada, era una especie de la búsqueda
por una competencia bastante, te diría, sana, porque todos tratábamos de estudiar un poquito más, saber un poquito más. Era una época de gente muy especial. De mucha investigación también, sí, por lo que decís. Sí, sí, sí. Y los profesores eran, yo tuve la suerte de empezar con Abenburg como profesor de Freud, que era un magnífico profesor, ¿no? Yo tengo de él el recuerdo de un freudiano, un erudito, pero quien comprendía la obra de Freud. No era simplemente repetirla, sino que la elaboraba. Y de hecho él tiene libros que dan testimonio de esto que está diciendo, ¿no? Después, esa época éramos solamente una institución. No se había producido el famoso éxodo y la división de APA, de modo que estaban todos los grandes capos acá que estaban a disposición de uno. Uno desde afuera los admiraba y era un placer venir a las reuniones científicas y cómo todos participaban, ¿no? Era una época, yo te diría, una época dorada. Vista también con los ojos de un joven idealista que tenía una fuerte idealización del análisis, obviamente, ¿no? Y una confianza de que el análisis te iba a proveer de todo en la vida. ¿Y te puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí. ¿Quiénes fueron tus analistas? Mi terapeuta fue Jarast, Lito Jarast, y mi analista didáctico fue Rolla. Ajá. Ese pasaje fue traumático, pasar de él, de Jarast a Rolla, porque Rolla tenía una moda. ¿Pero Jarast cuál? Elías Jarast. Elías. El viejo. Claro. Sí. Sí, por eso me imagino. Que creo que es tío claro. de Jaracito, como le digo yo, porque era jovencito. Todos, no era algo particular mío, sino que todos tenían que dejar a su querido analista y pasar con un didacta, salvo el que había tenido la suerte de empezar a hacer su terapéutico con un didacta. Que ya era didacta, ya seguía en la gloria. ¿Y cómo elegiste a Rolla? ¿Cómo fue esa elección? Porque es interesante conocer la historia también de las elecciones de los analistas. ¿Cómo se elige un analista? Esto te lo puedo contar porque lo supe después. Y claro. Rolla tenía un hijo. Jarast tenía una hija. Entonces los hijos se pusieron de novios. Entonces Jarast le mandaba sus pacientes a Rolla. Era como si fueran compadres, claro. Algo así, ¿no? Entonces, o sea, era algo familiar. Esa fue la situación afectiva a partir de la cual yo caí con Rolla, pero yo no era con quien quería en aquella época. Yo quería analizarme con Garma, porque Garma era el súper en aquella época, pero él no tenía ahora ni por 4 o 5 años. Me dijo, yo te puedo esperar, pero el drama era así para muchos. De cualquier manera, me adapté al cambio, lo viví y después de todo trabajamos bien con Rolla durante 4 o 5 años más, ¿no? De mi seminario. ¿Qué influencia tuvo tu analista en vos? Rolla, ¿cómo influyó en vos? Es una buena pregunta que nunca he podido realmente aclarar, ¿no? Yo te diría que yo fui uno de los que se podría decir que sufrió el cambio y nunca realmente me sentí con Jarast, que de cual empecé de adolescente y cuando hice el cambio ya tenía 6 o 7 años de terapia, ¿no? Pero al fin de cuentas trabajamos mucho y salimos adelante, no era una cosa fácil. Y eso le ocurrió a otros colegas que también tenían más historias parecidas.
¿Cómo elegiste a tus supervisores? Un supervisor me lo recomendó antes de entrar a APA, que fue un colega, digamos, que era muy famoso por sus estudios en medicina psicosomática, ¿no? Y después, cuando ya entré a seminarios, hay también con Salas. Eduardo Salas. Eduardo Salas fue, quien te diría yo, me orientó durante los seminarios, me alimentó, porque me mandó pacientes. Y con él aprendí a trabajar con niños y adolescentes. De modo que él fue, digamos, como una especie de tutor conmigo, ¿no? Y cuando tuve que hacer el control didáctico, entonces hice el primer control didáctico con Mauricio Abadi, el Mogo. ¿Lo conociste? Sí, sí, sí. Que era un hombre genial, porque cuando estaba despierto, era brillante y te enseñaba toneladas. No era de muy frecuente que estuviera despierto, porque era muy introvertido, estaba mucho en sus libros, pero era generoso cuando te daba una buena supervisión, te duraba un tiempo el efecto de eso, ¿no? Y después Salas me dijo que el segundo control lo hiciera con la Negra Verasturi. Ajá. Y con la Negra Verasturi entonces hicimos trabajo, escribimos un libro juntos. Interesante, contanos. Escribieron un libro con la Negra Verasturi, que no es poco. No era poco, porque ella durante un tiempo era como si apenas te saludaba y ¿qué dijiste? ¿Qué boludo dijiste? Se hacía la mala, ¿no? Pero después de un tiempo, si te veía que trabajabas, si tenías ganas y ponías empeño, te levantaba, ¿no? Resulta que una vez, por ejemplo, yo llego a supervisión y me dice, ¿tenés hora? Le digo, no tengo ni una hora en este momento. ¿No? A ver, decime, ¿cuál es el paciente que menos te paga? Es el que menos paga. Echalo, este es mucho mejor. ¿Y cómo lo voy a echar? Entonces le dije que sí, pero me quedé con el cliente y tomé otro paciente más. La codicia en ese sentido me hizo una mala jugada, ¿no? Pero realmente con ella aprendí mucho y me distinguió. Con eso escribimos un libro juntos que se llama Psicosis Infantil. Infantil. Está en la actualidad y los casos son todos míos, supervisados por ella. Entonces, eso fue el primer libro de mi carrera, pero de la mano de Arminda, ¿no? Yo quedé con ella muy agradecido. Vos sabés que ella fue una figura muy controversial, sí, ¿no? Sí. Pero conmigo yo te puedo decir que fue una mujer extraordinariamente generosa, pero además me enseñó toneladas, ¿no? O sea que tenés un pasaje importante por la clínica de la psicosis infantil. Así es. Sí. Después, en un determinado momento dado, estaba recién egresado de seminarios, se me presentó que un colega me dijo que me ofreció la cátedra de psicología evolutiva. Entonces yo dije, me asustó el embarque, y entonces fui y hablé con ella. Y me dice, ¿qué dudas tenés? Entonces me trajo los programas de la cátedra de psicología de ella, porque ella fue profesora de psicología muchos años.
me vio el programa, me dijo, animate, ¿qué es eso de andar a Chicago? ¿Qué es eso? Entonces me hice cargo de la cátedra y estuve 3 años dictando hasta que nos echaron del, ¿cómo se llamaba? El hospital de niños. El Gutiérrez. No, el del Borda. No me sale ahora el Tobar García. El Tobar García. Cuando tenés la obligación de dar un curso, el más beneficiado en aprender sos vos, porque tenés que estudiar como perro, ¿no? Sí. Entonces, eso para mí fue, yo con ella no tengo más que agradecimiento. Y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. Bueno, ahora va a quedar grabado, filmado. El testimonio. Bueno, luego de que egresé, yo siempre tuve una tendencia a irme al exterior, ¿no? Hice contactos afuera. Pero tenemos que decir que tu lugar de origen es Suecia. Sí. Que sos hijos de inmigrantes suecos, que viniste a los 2 años, esto me lo dijo todo antes de empezar. Sí. Así que bueno, también tenés un exilio en tu cadena generacional. Así es, y mi padre siempre fue un nostálgico de su tierra, pero no volvió de visita, pero no se atrevió él quería ser millonario primero antes de volver. Ah, bueno, qué ambicioso. Como todos los inmigrantes, ¿no? Es un sueño de inmigrante. Pero también, digamos, yo tenía un hermano en Norteamérica que se había casado con una inglesa y que había hecho rancho ya. Entonces fui a pasar un tiempo en Suecia y otro en Estados Unidos con mi hermano, ¿no? Esos fueron tiempos muy lindos. Pero la transferencia la tenía en Buenos Aires, no había forma de sacar eso. Eso fue más fuerte que la tentación de quedarme a vivir en Suecia o en Estados Unidos, que hubiese sido a lo mejor profesionalmente más lucrativo, yo no sé. Pero nada de eso fue fuerte suficiente como para hacerlo. Uh-huh. De modo que, pero sí hice muchos contactos en Estados Unidos y al principio de mi carrera yo te diría que era un freudiano convencido y muy dedicado a estudiar Freud en detalle. Pero también empecé a estudiar filosofía de la ciencia por mi cuenta. Y en la filosofía de las ciencias había muchas críticas para ciertos aspectos del psicoanálisis que eran, cuando uno se metía en la filosofía de la ciencia, los veía, las falencias que tiene la metapsicología. Entonces, me puse a trabajar en la latencia, porque no había mucha investigación sobre ese periodo de muy poco habían 2 o 3 trabajos. Entonces Salas, con quien nunca me desconecté, y La Negra, digamos, me estimularon a que... Y entonces me dediqué a hacer un estudio epistemológico de la latencia. Podríamos decir que la latencia es ese periodo que va entre los 8 y los 10, 11 años. Así es. De un niño, ¿no? Hasta que un niño se hace puber y entonces todo cambia. El sexo, como siempre, te cambia. Te cambia. Y me dediqué 2 o 3 años a trabajar fuerte en eso. Y un día le digo a Salas, mirá, quiero presentar un trabajo sobre la latencia en el Congreso de Nueva York, ¿no? Entonces, me decidí a hacerlo y me postulé. Y para mi buena suerte me aceptaron el trabajo libre,
no era una cosa que me dieron un panel, nada, nada de eso, ¿no? Pero el hecho es que cuando me llegó la confirmación, me llega una pregunta. ¿Lo va a presentar en castellano o en inglés? A la pucha, yo jamás había presentado un trabajo en inglés en Nueva York. Entonces, yo hablo inglés, ¿no? Pero una cosa es con saber inglés y otra cosa es discutir un trabajo en inglés, ¿no? Entonces, yo tenía un amigo que lo había invitado a Badi a dar conferencia acá en Buenos Aires, que era Arcángelo d'Amore, se llamaba. No es muy famoso, pero por alguna razón Abadi lo invitó cuando era presidente a conferenciar acá y me hice amigo de él, ¿no? Entonces, cuando llego allá, un día me contacto con él y me dice, acompáñame a los archivos Freud, porque él se había encargado de los archivos Freud. Y yo le conté, mira, estoy muy angustiado porque voy a presentar en inglés y yo no sé si mi inglés es suficiente para esto. Vení conmigo, me dice. Y tomamos un taxi para ir del hotel donde estábamos hasta los archivos, que era un viaje como de media hora. Entonces se subió al taxi y le dice al taxero, mira, le dice, este tipo, dice, tiene miedo de no saber suficiente inglés para contestar preguntas en inglés. ¿Por qué no le hablas un poco? El tipo me empezó a hablar, a hacer preguntas y qué sé yo, pero de cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, de la vida cotidiana. Entonces después me dijo, ¿ves que podés? ¿Ves que lo podés? Entonces dije, Arcángelo de Amor es mi ángel, ¿no? Fue como, bueno, está bien. De hecho, no tuve problemas porque no te hacen más que 2 o 3 preguntitas y había muchos colegas del país que estaban ahí también haciendo, pero eso fue un primer susto grande en mi vida profesional, ¿no? Que lo recuerdo con gran cariño. Ese mismo trabajo, viste que en los congresos te dicen, después del International Journal te manda una nota, dice, si usted quiere nos da el primer rechazo a nosotros. El primer rechazo significa en inglés que le das la oportunidad de que ellos lean primero y vean si les gusta o no, y si no te dicen no, no va. Entonces, les di el ok con toda mi alma, imagínate, ¿no? Entonces, cuando pasa un tiempo, recibo una nota donde decían, este trabajo tiene muchas ideas interesantes, originales, pero hay cosas confusas. Dice, nosotros pensamos que detrás de este trabajo debe haber uno mucho más largo, que al resumirlo perdió claridad y si usted quiere, mándenos todo el trabajo. Entonces, yo trabajaba con Félix Schuster, el epistemólogo, aquella vez seguía el curso con él, y le digo, pero claro, si vos tenés un mamotreto ahí, y lo trabajamos, él me ayudó a ponerlo en orden, etc. Y se hizo un mamotreto de 60 páginas. Yo lo mandé. Y pensé, bueno, esto va a la basura. A los 3 meses me dicen, ahora sí, ahora está claro, dice. Y me aprobaron. Y lo publicaron. Todo. Y está, figura como on latency en el International de aquella época, que fue, digamos, una de las pocas primeras publicaciones de estudio investigativo sobre la latencia. O sea que abriste también un camino ahí con este trabajo, esta investigación. Sí. Después cuando vine acá... Más allá de todo el mérito de ser publicado en el International Journal. Sí. Y después cuando vine acá, Aslan, que era
secretario científico en aquella época, me parece. Me hizo a presentar, lo discutimos, y todo. Fue una buena recepción allá y acá, ¿no? Y ese fue, digamos, el primer susto grande, porque la angustia que te da cuando te sentís que te van a interrogar gente grande, porque uno lo veía como, pues salió bien. Por eso te decía que no he encontrado nunca demasiados obstáculos, pero siempre tuve la costumbre de prepararme en todo, ¿no? Bueno, esa es una buena costumbre. Sí, una buena costumbre. Bueno, después en un determinado momento, que es una etapa de mi vida, pasé a otra etapa que era preocuparme por la investigación en psicoanálisis, ¿no? Entonces, quiero aclarar que vos sos una de las personas que más ha intentado afianzar la investigación en psicoanálisis. Entonces, te cuento un poco. Promoverla. Sí, una historia interesante. Con un grupo de colegas de aquella época dijimos, porque saber lo que era un borderline en aquella época era algo muy difícil, porque los textos no eran claros, no había acuerdos, había muchas discusiones, qué sé yo. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una investigación nosotros sobre el síndrome borderline? Y como se venía el Congreso Internacional del 80 en Buenos Aires, el primero, ¿no? Sí. Que después te cuento un poco la historia, porque cuando yo era secretario científico, estaba en tu lugar en aquella época, fui tu predecesor. Le propuse acá que por qué no nos postulábamos para hacer el primer Congreso Internacional de Psicoanálisis en Buenos Aires. Vos estás mamado, me dijeron. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? ¿Por qué nos van a dar pelota? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo tenía amigos allá, escribimos y nos postulamos, y para gran sorpresa aceptaron la postulación. Dentro de ese congreso aprovechamos para presentar esta investigación sobre la condición borderline o el síndrome borderline. Hicimos un proyecto muy interesante. Nosotros pensábamos que era lo mejor del mundo ya. Entonces nos dieron un panel para presentarlo en aquella época, y llegó el momento de presentarlo. Había bastante gente, había unos americanos, y atrás estaba sentado un tipo sobre el respaldo, ¿no? Tipo raro. Y cuando terminamos de leerlo, una americana dice, pido la palabra, dice, este trabajo navega entre la creatividad y el peligro de descubrir la rueda. Así nomás, ¿no? Y bueno, entonces nos explicó que muchas de las cosas que nosotros queríamos hacer ya estaban hechas, ¿no? Pero entonces de atrás, el que estaba atrás sentado pidió la palabra. Dice, el trabajo de ustedes es muy interesante, dice, pero sería bueno que aprendieran un poco de investigación primero, ¿no? Era Kegele, el alemán. Kegele, oh. ¿No? Entonces nos dijo, bueno, que se veía que teníamos mucha voluntad, pero que no teníamos idea de lo que era investigar. Entonces, después se nos reunió con nosotros y nos dijo, miren, si ustedes quieren, dentro de 10 meses yo vuelvo y les doy un curso al grupo, con 3 condiciones: que todos hablen inglés, que todos sepan manejar la computadora, no me acuerdo qué era la tercera condición. Y nosotros dijimos, vendrá este, y le aceptamos, por supuesto, y nos comprometimos todos a... Yo no sabía nada de usar una computadora, ni siquiera sabía lo que era una computadora. Pero
algunos ya eran más avanzados, más adelantados que nosotros, y otros. Entonces, sería interesante que nos cuentes quiénes estaban en ese grupo. Como no, te voy a decir, estaban Juan Carlos Weisman, JJ Varés, que no sé si te acordás de él, murió en el colegio, sí. Murió. Había 20 en el grupo, 20 personas en el grupo. Estaba Clara María, estaba el marido de Clara María, y tendría que hacer memoria por el resto. Si querés, te alcanzo alguna vez. Era interesante saber quiénes fueron ese grupo. Estaba Ricardo Dil, Persano. Sí, Persano, claro. Todos se están presentando en estos momentos. Persano presentó ayer un libro, sí. Vos tenés otro libro en imprenta del cual después vamos a hablar, así que... ya salió, ¿eh? Ya salió. Bueno. Sí. Bueno, la cosa que te cuento, cómo terminó esto, el hombre vino exactamente como había prometido, se quedó 10 días con nosotros. Y a partir de ahí, entonces empezó un continuo deambular entre Buenos Aires, Ulm y Londres, digamos que eran la meca de la investigación en aquella época. Y cuando él llegó, me dice, mira, vos tendrías que hacer el curso y postularte para Londres. Uno preparaba un trabajo de investigación durante un año y lo presentaba y se discutía en esas jornadas de 15 días en Londres, en la Universidad de Londres. También. Entonces, yo fui uno de los primeros que abrió ese camino, y después fueron muchos, fue Persano, fue Ricardo Dil, Clara María, una serie de compañeros que fueron e hicieron el curso y pasaron por Ulm durante varias pasantías. Fue una época linda y de mucho esfuerzo, y acá no tuvimos demasiado éxito, porque cuando quisimos presentar los trabajos de investigación, nos dijeron que eso no es psicoanálisis. Era presidente de la IPA en ese momento Echegoyen. Entonces Echegoyen dijo, no importa, yo les voy a dar lugar de la IPA en Abdeva, y nos dieron lugar para hacer toda la investigación allá. Por suerte cambiaron los vientos y 2 años después cambió un poco la onda, y después vos viste que ya se fue abriendo el camino, ¿no? Y ahora tenemos la Sandler Conference, efectivamente, que bueno, todo un la Sandler Conference se organizó cuando yo estaba en el Council. Yo era el secretario asociado de Sandler en el Council, y en un determinado momento Tomé y Kegele, en el Congreso de Hamburgo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Le dijeron a Sandler, mira, esto que ellos fueron los primeros en armar una reunión de investigación, le dijeron a Sandler que lo responsabilizaban por la suerte de esta reunión, o sea, lo dejaron en manos de él. Y Sandler entonces, yo estaba en el council, le dije, tenemos que organizar la conferencia, que ahora es la conferencia Sandler, ¿no? Yo estaba en el momento en que se fraguó todo y se organizó la primera conferencia de Sandler. Luego ocurrieron cosas, yo terminé mi periodo en el council, y después ya se organizó a cargo de Peter Fonagy, organizar todos los años el encuentro de 15 días en la Universidad de Londres para la presentación de las investigaciones que se hicieran. Pero en eso participaron gente de Chile, de Uruguay, de Brasil, no me acuerdo. Porque hubo que organizar también toda la parte de investigación dentro mismo de la IPA. De la IPA, porque... Claro. Pero la investigación principal, Tomé
y que Hegel la tenían organizadas en el Instituto de Ulm, que era una universidad dedicada a la investigación. Tomé se retiró y dejó todo en las manos de Kegel, y Kegel fue, yo creo que, el verdadero padre. La conferencia debería llamarse Kegel. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que los ingleses son muy organizados y cuando toman algo no lo dejan escapar. Y nosotros tenemos en la Argentina no digas una nada. anécdota. Es decir, son gente que sabe trabajar, obviamente, mucho, pero todo el esfuerzo inicial, la concepción y la organización de la línea de investigación, realmente fue el padre de todo esto, fue Kegel. Sin embargo, fíjate a vos que en la última conferencia acá en Buenos Aires, Kegel desapareció. La herencia, digamos, la capitalizaron ingleses y norteamericanos, y la pelota va entre Londres y Estados Unidos, ¿no? No te digo que está mal, porque son gente que cumple, que hace, que mejora cada vez, ¿no? Pero no está bien que hayan dejado olvidado a quien inició todo. Claro, Kegel ahora está viejo, está con problemas de parálisis, qué sé yo, tuvo un ictus, de modo que ahora está en situación muy precaria. Pero la evolución hizo que se abriera la Universidad de Psicoanálisis en Berlín, que es ahora una universidad dedicada a la investigación de psicoanálisis, y está a cargo de Beleber, la mujer que vino acá, ¿no? Estos, digamos, son los entretelones de la cocina de la investigación. Obviamente, los que empezamos en aquella época ya somos viejos, no estamos como para subir cargos y esas cosas. Acá podemos hacer trabajos individuales, pero el impulso de todo eso surgió, como te conté, de ese congreso, y a partir de ahí las frecuentes visitas a Ulm, a Stuttgart, y en conexión con otro tipo que es realmente un genio de la investigación, que es Rainer Krause. Ajá. Rainer Krause, digamos, los trabajos que tiene él de relacionar las unidades de acción de la cara, que son todas inervaciones, con los gestos y con las emociones, es único, es único. Él con la gente de Palo Alto instalaron en el mundo eso, y creo que en 20, 30 años va a estar en el tapete eso, ¿no? Pero él también ahora ya está retirado, y la vida de útil de uno para estas cosas no te dura más de 20, 30 años. Llegás cuando ya sos claro. un tipo grande, y durás 10, 15, 20 años y después chao. Tiene que venir otro a ocuparse. Te quiero preguntar sobre tu actual libro, que acaba de salir. Mira, y que está editado por APA Editorial. Así es, te cuento un poquito la historia. Por los años 85 más o menos, yo empecé a darme cuenta de que la investigación no era la panacea para resolver todos los problemas del psicoanálisis, y empecé a relacionarme con trabajos de neurociencias, y un día me cayó en la mano un trabajo de un norteamericano griego que se llama Nat Soulos, que es un profesor de psicología, que hablaba de la teoría de la conciencia en Freud. Y me llamó la atención, me puse a leerlo, y decía que a él le extrañaba mucho, porque cada vez que presentaba un trabajo en un congreso internacional y contaba que la teoría de la conciencia más importante y más desarrollada que existe es la de Freud. Y aclara,
que ni siquiera los psicoanalistas saben esto. Y él escribía eso como un reproche, cómo se había ignorado una cosa muy importante de Freud. Yo me puse a leerlo y la verdad que me fui a leer el proyecto y encontré que en el proyecto está desarrollada una teoría de la conciencia que recién 100 años después retomaron Edelman y Tononi, que son neurocientíficos, son premios Nobel de medicina. Realmente yo sentí vergüenza porque yo no sabía eso que yo me preciaba de haber estudiado bien Freud. Sin embargo, tenía ese bache vergonzoso para mí, ¿no? Me puse a leerlo y tomé en el libro del que vos estás hablando la teoría de Freud como empecé a desarrollarla y cuando me interesé en el tema ya no me metí en eso y no salí del tema, ¿no? Los últimos 30 años he estado en eso. Y me metí en eso y luego llegó a mis manos el libro El universo de la conciencia de Edelman y Tononi, que les dio el premio Nobel de Medicina por eso, donde desarrollaban toda una teoría de cómo a partir del sistema nervioso se logra desarrollar estados de conciencia. Identificaron cuáles son los circuitos cerebrales dedicados, que es el haz espinotalámico, como eje y sobre todo el descubrimiento del mecanismo de la reentrada, que es fundamental para la explicación de cómo se genera en el cerebro la conciencia. Todo eso me llevó 30 años. 30 años, pero cuando uno lo cuenta así abreviado, se saltean muchos pasos, ¿no? Pero fui escribiendo a través de distintos capítulos sobre el tema y el año pasado logré terminar de redondear una parte de la teoría, porque eso es como quien te dice un bocadito dentro de lo que es son las neurociencias, pero un día estaba hablando con el librero porque averiguando cómo podría ser para publicarlo, y entonces apareció Gómez, Fernando Gómez, él se analizó conmigo, entonces nos ay, mira, en esto, qué sé yo, y ¿por qué no lo presentás en APA? Que ahora tenemos esto. Bueno, ¿qué te parece? Sí. Bueno, de hecho, lo presenté y 6 meses después me dijeron que lo habían aceptado para la publicación. Y ahora salió. Está... ¿Cuándo se presenta? ¿Ya tienes previsto? No sé, nadie me... Vos dijiste que ibas a ver si podías presentarlo o algo así. ¿Puede ser? Sí, se puede averiguar, sí, averiguamos. Cuando vos quieras, cuando lo presentamos, yo no sé cómo es el sistema, pero me encantaría presentarlo, ya que el libro es de APA. Ah, claro, sí, ¿no? Sí, vamos a tratar de hacerlo. Me encantaría poder hacerlo y poder comunicar, porque eso es un trabajo, digamos, de mucha paciencia, ¿no? Y de mucho trabajo de investigar acá, allá, y tratar de entender, porque tuve que empezar a estudiar anatomía otra vez, quiero el cerebro, y volver a lo que fue al comienzo de mi carrera el interés por la neurología. Era una idea que yo tenía, ¿no? Que luego se transformó en psicoanálisis por efecto de mi análisis y las relaciones con la APA. Bueno, Ivan Hagelin.
Muchas gracias para esta oportunidad de contarle a todos nuestros colegas lo que es un camino de la investigación y los vericuetos, porque él te va llevando el interés por la investigación, ¿no? Bueno, como vos dijiste al principio, es un ejercicio de memoria evocativa que hemos hecho, pero que queda como testimonio también para las nuevas generaciones, porque esto se sube al canal YouTube de APA y es un archivo, es también parte de la historia de nuestra institución. Así que te agradezco muchísimo y bueno. No, yo estoy agradecido a vos porque a veces el trabajo que uno hace es de muchos años, es muy silencioso, no es estridente, porque no hay cosas geniales para comunicar, sino que son logros que se van haciendo cada 10, 15 años. Y gracias también a los pacientes que despiertan también ese interés cuando nos consultan, ¿no? Absolutamente, si uno no tuviera pacientes, ¿qué harían? ¿Qué haríamos? Bueno, gracias. No, muchas gracias a vos. Grabamos como 1 hora. ¡Wow! Sí.